mención justamente de los casos de acoso sexual y de violencia, tanto digital como práctica, que viven las estudiantes en la vida cotidiana de las universidades, de las escuelas y todos los niveles. Y cómo, bueno, se crean estos comités que se supondría tendrían como entre sus funciones la investigación de las cuestiones o las violencias que ocurren contra las niñas y contra las mujeres universitarias, que sin embargo, digamos, tendrían pondrían, digamos, en duda la aplicación de las legislaciones, ¿no? Por ejemplo, estableciendo mecanismos de conciliación o de investigación completamente arbitrarios y al margen de la ley, que no se deben de establecer y que no tienden a la protección de la víctima o a la prevención de la repetición de los hechos en su contra, sino que justamente no se ven como autoridad, digamos, para hacer determinaciones sobre las cuestiones que tienen que ver con las situaciones de acoso, abuso sexual, incluso violación o asesinato dentro de las universidades, en el caso de la UNAM, pues es un asesinato, y el papel de las universidades en las investigaciones, en la atención de los casos y en el denunciamiento de los responsables de los casos de estos acosos, ¿no? Digamos que los estatutos de la mayoría de las universidades no consideran una falta administrativa la violencia contra las mujeres en las universidades, tampoco la consideran una falta grave que pueda considerarse como una responsabilidad dentro de la comunidad. Y eso pues refleja la falta de comprensión del tiempo en que las mujeres nos integramos a las universidades y la forma en que nos integramos a las mujeres a las universidades en un contexto, por supuesto, de discriminación. Y si nos ubicamos en la teoría feminista y en lo que producen ya las escuelas feministas, pues está mucho peor, porque se niega esta idea de que sea teoría, de lo que se enseña es importante dentro de las escuelas feministas, y pues vemos su segregación cada vez como algo mucho más grave, con una supuesta, digamos, idea de que ya mejoró, ya que está mejor, y vemos el cambio de las unidades de protección de los derechos humanos de las mujeres a unidades de género, ¿no? O cuestiones así, que dentro de las unidades de género tendrían que tener una específica para determinar la discriminación sexual, pero tiene que ver con la incomprensión de que la mayoría de las violencias que viven las mujeres son en razón de la discriminación sexual. Y creo que con eso cerraríamos. Tú dime más o menos si ya, creo que nadie quería preguntar nada, entonces pues tú dime cualquier cosa. Diana, aquí te escucho. Pues no sé si alguien tuviese alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué hacer? Buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Lisbeth. Yo creo que referente al tema que es demasiado importante, en las universidades o en cualquier colegio o en cualquier universidad o cualquier institución educativa, la estructura a veces se forma en lo que es la orientación o el que se habla acerca de este tema, perdón. Pues a veces viene de la parte de arriba, digamos, de dirección, ¿no? Que es el que hace que esto se difunda en sus alumnos, sus estudiantes, pero de ahí en lo que va a profesores o a los demás, los que representan, vaya, la institución, pues se han dado los casos, si no voy a entender, se han dado casos de que si una alumna es ¿cómo se llama? Agredida física o verbalmente por algún profesor o algún compañero o alguien de la institución, pues no se le da el seguimiento, lamentablemente, ¿no? Sino que se evade, se dice, bueno, ya vamos a atender su caso, lo vamos a platicar o lo vamos a llevar a juntas de cosas así, pero sinceramente como que le dan vuelta a la página y aquí no pasó nada. Eso es lo lamentable también, de que dan difusión de una cosa, pero realmente no lo hacen, no lo llevan a la práctica, no
no ayudan o no resuelven ese caso. No sé si me voy a entender. Efectivamente, creo que justamente sobre eso yo quería plantear la conferencia, ¿no? Sobre cómo nosotros apostamos a la regulación, ¿no? Entonces luchamos porque se establezca el protocolo para regular el hostigamiento y el acoso sexual dentro de la universidad o dentro de nuestros espacios académicos, y en realidad lo que vemos que en la práctica hay una inaplicación de los protocolos, ¿no? O que, digamos, justamente va a haber una desregulación práctica que establecería justamente que tratan no de evadir la responsabilidad, sino de no visibilizar que una parte muy importante de la aplicación de estos instrumentos tiene que ver con la prevención de futuros casos y con mandar el mensaje de cero tolerancia a la violencia y de no permisión de la impunidad. Entonces, no permitir no sancionar un caso de acoso sexual o de violencia sexual dentro de una universidad, no sancionar al responsable de la violencia sexual o del acoso sexual, tiene que ver justamente con no comprender que lo que es la aplicación de la norma que se crea para sancionar y establecer, porque no solamente se crean para que se siga ese procedimiento, sino también para mandar un mensaje hacia los otros varones de que no está permitido ese tipo de conductas dentro de los entornos. Y sobre todo el mensaje que se manda a la víctima es que la denuncia o el sistema, digamos, pues es un sistema que no visibiliza la discriminación sexual en razón de género. Esto ya no ve el lugar en donde ella se ubica, que es la universidad, ¿no? Efectivamente, o sea, no ve el contexto en el que se desarrolla la violencia, que es el contexto de la vida cotidiana, en este caso de las mujeres universitarias, y no ve que la violencia es algo que se reproduce y que es un sistema de comunicación entre varones, ¿no? Entonces, ahí donde un varón no es sancionado o donde una víctima no es atendida debidamente, se reproduce un sistema un lenguaje, digamos, entre varones, en donde se comunica que en ese espacio se puede acosar sexualmente, y entre mujeres se les comunica que si son acosadas, pues realmente no hay nada que hacer. Entonces, como este sistema de sancionar, de crear protocolos, de crear leyes, que en realidad pues no se está dispuesto a aplicar o digamos, a asumir lo que implica la aplicación de una ley, que es el reconocimiento a que las mujeres vivimos en la vida cotidiana discriminación en razón del sexo por los varones, y que esta discriminación afecta nuestras digamos, libertades, sobre en este caso la libertad de educación. O sea, que el derecho que se viola no nada más es el derecho a vivir una vida libre de violencia, sino en realidad se viola el derecho a recibir educación en contextos libres de violencia. Y eso es así como que lo que tendrían que entender, que el contexto libre de violencia es lo que las instituciones tienen la obligación de garantizar, puesto que ocurren los casos, conocen de los casos, pueden prever que van a haber más casos. Entonces, es sobre qué están haciendo, como diría la Corte Penal Internacional en el caso Campo Algodonero, qué están haciendo para prever que en el próximo caso sí se aplique correctamente el protocolo o que simplemente no vuelva a ocurrir el acoso sexual dentro de las universidades. Y justamente eso, sabemos que la situación de los derechos humanos de las mujeres se ha agravado porque ya estando todas las leyes estamos viviendo la era de su inaplicación y de su desregulación práctica, ¿no? Muy bien, por ahí el maestro Guillermo Castañón tiene una pregunta. Bueno, más que pregunta es comentario, miren, porque en Biológicas allá por 2012 se dio un caso de un profesor hacia una estudiante. Yo nunca defendí al profesor, yo de hecho hablé con él pues un tiempo antes, le dije, porque tenía confianza, ¿sabes qué? Mira, compórtate. Él dio su versión, hasta medio se me enojó y ahí lo dejé. Bueno, ya se dio el caso. Desgraciadamente ese día que le dieron el veredicto final de que lo expulsaron,
Yo le di ray, él me dio ray, perdón, pero yo tenía la camioneta en el taller. Entonces, él no tocó nada del tema, yo tampoco le pregunté. Pero lo que voy a lo siguiente, esa misma alumna, y a mí no me gusta comentar, dicen que dijeron, que han dicho, yo lo vi varias veces. Esa misma alumna acosaba a otro compañero, a un muy amigo mío de él. Y yo primero pensaba, se estará haciendo, no se dará cuenta, hasta que le dije un día, oye, ¿no te das cuenta que te acosa ella a ti? Me dice, no. ¿Cómo? Le digo, si hasta voltea y se me queda viendo a mí. Mira, como que este tonto no se da cuenta. La palabra la usé mal usada contra él, pero hagan de cuenta, así prácticamente se me quedaba. En concreto, yo pregunto, en esos casos, hago la aclaración, yo no estoy en contra de la violencia contra la mujer, ¿sí? Para nada. No la justifico, aunque a veces, bueno, vamos a decirlo, darían motivos, pero no la justifico. Yo estoy totalmente, perdón, creo que dije mal, pero estoy totalmente en contra de la violencia contra la mujer. Cualquier tipo de violencia, golpe, lo que sea. Pero también yo ahí digo, bueno, si él hubiese ido a denunciarla, ¿habrían ocupado lo mismo? Bueno, si ella no, o cualquier otra mujer que acose a alguien de alguna forma, o insulte a un varón, ¿se hará lo mismo? Efectivamente, o sea, entonces estamos considerando los roles de género, es decir, la forma en que las mujeres deben ser y deben de comportarse como mujeres, como algo relevante para que las mujeres sean aleccionadas, ¿no? Entonces, si una mujer desea tener libremente una relación con un varón, es decir, libremente quiere decir que ella puede manifestar le gusta, y si la persona que según su punto de vista es acosada no se considera acosada, pues el punto de vista en este caso de la posible víctima es lo que es relevante para saber si existe o no existe el acoso, no sobre los observadores, pero los observadores lo que pueden ver es un comportamiento que podría no corresponder a los roles sexuales y de género, ¿no? A cómo debería de ser y cómo debería de comportarse una mujer. Y ahí lo que vemos justamente es un sistema que opera en esta comunicación del grupo al que se pertenece en materia de estatus social. Entonces, efectivamente, el número de acosos sexuales que van a vivir las mujeres en su vida cotidiana va a ser muy desigual respecto al número de acosos que algunos varones podrían sufrir. Pero justamente los protocolos tienen que hacer una revisión y un análisis del... A ver, no en concreto, creo que le está dando mucha vuelta. Yo no entiendo lo que me quiere decir. Sí o no se debería aplicar también cuando una mujer acosa, porque voy a poner mi caso, por ejemplo. Yo le decía a una compañera, perdón, no, es que pues es mucho rollo. Una compañera me agarró del cuello. Después le dije que no se le ocurra agarrarme el de malas, porque quién sabe cómo reaccione. No, yo creo que se confunde. Yo vuelvo a, si ya no quiere responderme, no lo haga. Simplemente para terminar, todo está, y lo he dicho en el diplomado, todo está en nosotros, en la educación. Si a mí me lo permiten, me lo festejan, yo voy a seguir siendo eso. ¿Sí? Y lo mismo la mujer, si la mujer permite que la acosen, que le falten al respeto, va a darse, haya las leyes que haya y se quieran aplicar de la mejor forma. Desgraciadamente vivimos en un país de lo más corrupto que se puede ver, y esa corrupción se la debemos a los españoles. Gracias. Sí, bueno, no es que yo no quiera contestarle, es que yo le contesto como me parece mejor a mí, que podría servirle no nada más a usted la respuesta, sino a todos los que están escuchando. Y la idea es precisamente que, independientemente de nuestra percepción, las personas acosadas son las que deciden si el acto en su contra es o no es acoso, y efectivamente cualquier persona que se considere acosada debería de contar con los medios justos para acceder, digamos, a un sistema que se permitiera investigar. Pero el contexto, cuando nosotros hablamos de un análisis de contexto, tendremos que hablar justamente de este concepto de riesgo, y es el riesgo de ser acosada en razón del sexo. Evidentemente, el riesgo de ser acosada en razón del sexo está determinado por los roles sexuales y de género que están en las sociedades contemporáneas y que se desarrollan, por supuesto, en los espacios universitarios, ¿no? Y sí, el rol, digamos, de los varones en parte de la educación cultural y sexual
del entorno en el que se desarrolla el acoso es que está permitido el acoso contra las mujeres, pues va a haber mucho más acoso contra las mujeres, porque ese es el mensaje que se instaura en esa sociedad. Entonces, evidentemente, precisamente por eso, porque existe mucha más acoso contra las mujeres, mucha discriminación sexual hacia las mujeres, que hace la forma de relacionarse los cuerpos sea una determinante del sexo de la persona, entonces eso hace que se requieran acciones afirmativas a favor en específico de las mujeres, lo cual quiere decir que estos sistemas que se crean para la defensa de los derechos humanos de las mujeres